بسم الله الرحمن الرحيم. Charlas de Ramadán del Sheikh Saleh Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Día 18. Recuperar el ayuno perdido. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alabado sea Allah, Señor de todos los mundos. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. La paz y bendiciones sean con nuestro profeta Muhammad y todos sus compañeros. Sepan que el que rompe el ayuno en Ramadán por algo que se permite, por ejemplo, estar enfermo o de viaje, igual que los que rompen el ayuno en Ramadán por algo prohibido, como mantener relaciones conyugales en el día de Ramadán, que está prohibido, los dos tienen que recuperar el ayuno, como dice Allah, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, o sea, recuperar los días perdidos en otros días. Y el que está recuperando el ayuno perdido se prefiere hacerlo lo más pronto posible. Y también se prefiere, no es obligatorio, pero se prefiere hacer estos días seguidos. Igual que los días de Ramadán son seguidos uno tras otro, se prefiere recuperando los días que sean uno tras otro. Y quien no lo hace enseguida tiene que tener la intención de hacerlo lo más pronto posible. Aunque sí se permite demorar en recuperarlo y no tiene que hacer enseguida después de Ramadán, siempre que sea antes del Ramadán del año siguiente. Pues todo lo que es obligatorio y no tiene un tiempo fijo para hacerlo, se permite demorar en hacerlo con la intención de no perderlo. Igual que se permite recuperando días perdidos de Ramadán, aunque se prefiere hacerlos seguidos, sí se permite hacer un día por semana, por ejemplo, no tiene que hacer un día tras otro. Pero si uno ha perdido días de Ramadán del año pasado y ya está para entrar el Ramadán de este año, estamos en Sha'ban, el mes justo antes de Ramadán de este año, y él, por ejemplo, el año pasado perdió 7 días del ayuno, y estamos en día 22 de Sha'ban, o sea, solo faltan 7 días, 8, para entrar a Ramadán. Entonces es obligatorio empezarlas ahora y no puede hacer ningún espacio. Los días tienen que ser uno tras otro, porque no hay tiempo para hacerlo y no se permite demorar más de un año en recuperar los días perdidos de Ramadán. Como dijo Aisha radiyallahu anha, que a veces cuando perdía días de ayuno de Ramadán, a veces por tener la gana de estar a servicio del profeta sallallahu alaihi wasallam, no podía recuperar los días del ayuno hasta Sha'ban, o sea, el mes justo antes de Ramadán del año siguiente. Eso nos enseña que cuando uno ha perdido días de Ramadán el año pasado y viene Sha'ban, tiene que tener prisa en recuperarlos, porque no se permite perder días y demorar más de un año en recuperarlos, a esperar hasta otro Ramadán para recuperarlos. Se tiene que recuperar antes del Ramadán del año siguiente. Pero si demora más de un año en recuperar los días perdidos, porque tiene excusa, está enfermo, por ejemplo, no pasa nada. Pero si demora más de un año en recuperar días perdidos de Ramadán, entonces, a adición de recuperar los días perdidos del ayuno, también para cada día perdido tiene que ayunar un pobre musulmán. Tiene que alimentar a un pobre musulmán para cada día que ha perdido. Eso es si está recuperando sin excusa, o sea, por más de un año. Y si está haciendo una kafara, o sea, ha cometido un pecado, y como resultado tiene que ayunar cierto número de días para arrepentirse de ese pecado. Si muere antes de poder recuperar esos días, entonces los herederos sacan la plata de su herencia y pagan para alimentar a un pobre para cada día. O sea que hay como 3 situaciones. El que tiene días perdidos de Ramadán del año pasado,
y tiene excusa. O sea, muere, o sea, tiene días perdidos de Ramadán del año pasado y muere antes de Ramadán de este año. No pasa nada. También, si tiene días perdidos de Ramadán y viene el Ramadán del año siguiente, pero tiene excusa, está enfermo, está de viaje, tampoco pasa nada. Después del Ramadán, del segundo Ramadán, recupera esos días perdidos del año pasado. Pero, si tiene días perdidos de Ramadán y viene un año, o sea, Ramadán después del año siguiente, y todavía no recupera, y no tiene excusa, adición de recuperar el ayuno de esos días perdidos, para cada día también tiene que alimentar a un pobre. Igual que está haciendo el arrepentimiento de un pecado y muere, entonces los herederos tienen que tomar de su herencia y pagar para alimentar a un pobre de cada día. Por ejemplo, el que ha hecho dejar, ese es el pecado de un hombre decir a su mujer que ella es igual que su mamá, que no va a mantener relaciones con ella. Ese dicho está prohibido, y el que lo hace tiene que ayunar 2 meses seguidos. El que está en esa situación, si muere, entonces sus herederos tienen que recuperar pagando para cada día por él. Igual que él ha cometido un error durante la peregrinación, durante el Hajj, y tiene que, en vez de ayunar los días, sus herederos, si muere, tiene que tomar la plata de su herencia y pagar de alimentar un día, un pobre para cada día perdido. Eso es porque el ayuno que uno no puede recuperar para otra persona durante su vida, tampoco lo puede hacer después de la muerte. Y esa es la opinión de la mayoría de los sabios. Pero si uno muere con un ayuno que es nadar, o sea, no es un día de Ramadán, no es algo obligatorio que Allah le ha hecho obligatorio, sino que él mismo ha hecho obligatoria haciendo una promesa, haciendo un nadar, haciendo una promesa de ayunar cierto número de días, y luego muere sin haber ayunado estos días. Entonces sí, sus familiares pueden ayunar esos días en vez de él. Porque una vez en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, una mujer vino al profeta sallallahu alaihi wasallam preguntando, diciendo que su madre había hecho la promesa de ayunar cierto número de días, luego murió sin haberlos ayunado, y preguntó si ella podía ayunar por parte de su madre, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que sí. El imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dijo que con respecto a ayunar nadar, no sé, esa promesa que uno hace él mismo, que no es algo obligatorio de la religión, sino que algo lo ha hecho obligatorio por sí mismo, haciendo esa promesa. Entonces sí, los familiares pueden hacer ese ayuno por él si él muere sin cumplir ese ayuno. Y eso es la opinión del Imam Ahmad ibn Hanbal, y lo que también lo que dijo Ibn Abbas y Aisha radiyallahu anhum, y parece que eso es lo más correcto, que lo que no es obligatorio en la religión, sino que una persona lo hace obligatorio para sí mismo, entonces después de la muerte de un familiar sí lo puede recuperar por su familiar, y es casi igual que una deuda. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam ha hecho una comparación entre ese nadar, o sea, la promesa de hacer acto de adoración, y una deuda. Con respecto al ayuno que Allah ha hecho obligatorio, entonces eso es algo de los pilares del Islam. Es casi igual que los otros pilares del Islam, de hacer shahara, de hacer salah. Otra persona no puede hacer su oración por ti, eso es lo tuyo, tú tienes que hacer tú mismo, igual que shahara, otra persona no puede hacer por ti. Así que los días de Ramadán son así, otra persona no lo puede hacer, eso es lo tuyo, los que son pilares de la religión. Pero lo que no es pilar de la religión, sino que algo que el siervo ha hecho obligatoria para sí mismo, entonces sí, un familiar lo puede hacer. Pero lo que es la responsabilidad personal de cada persona, que Allah ha hecho responsable, como las oraciones, las 5 oraciones diarias, otra persona no puede hacer esas oraciones por ti. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dijo que alimentar un pobre para cada día perdido, o sea, de los familiares que no tiene
días perdidos de una promesa que ha hecho y alimentar a un pobre para cada uno de ellos. Eso es la opinión de Ahmed bin Hanbal y Ishaq y otros, y parece que es lo más correcto. Porque nadr, o sea, esas promesas, incluso después de la muerte, permanecen. Y si uno ha hecho un nadr, una promesa de ayunar, algo que Allah no ha hecho obligatorio, entonces el que no es capaz de hacerlo, igual que los días de Ramadán, el que no es capaz de ayunar el día de Ramadán, él alimenta a un pobre en vez de ayunar. Y recuperar los días perdidos de Ramadán para el que los pierde, solo para los que son capaces de hacerlo, y los que no son capaces no es necesario, y tampoco otro tiene que ayunar por él. O sea, uno pierde días de Ramadán porque está enfermo, tiene una enfermedad terminal, y después de Ramadán tampoco lo puede hacer. Otra persona no viene y ayuna para esa persona, sino que alimenta a un pobre si puede, si tiene la plata para alimentar a un pobre. Pero con respecto a los nadr, o sea, las promesas, entonces otro sí lo puede hacer en vez de la persona. Y eso es lo que nos enseñan las narraciones auténticas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.